días. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo número 3, que denominamos el grupo en la organización. Ya hemos, en el desarrollo de la asignatura, hemos visto los fundamentos teóricos del comportamiento organizacional y estamos estudiando los 3 niveles que forman parte del comportamiento organizacional. El primero, las personas en la organización, y el segundo, en este momento, los grupos en la organización. Vamos a hablar de los grupos y de cómo afectan ciertos factores el comportamiento de los grupos en las organizaciones, a fin de que ustedes puedan responder a las interrogantes que forman parte de la actividad número 3 establecida pues para este módulo. ¿Ok? Vamos a iniciar diciendo que si uno, desde el punto de vista de sistemas, define a los grupos son sistemas complejos que interactúan en sistemas más pequeños, que vienen siendo los individuos, y que estos forman parte de sistemas mucho más amplios, que son las organizaciones, ¿sí? No hay unas fronteras, unos límites entre ellos que no son visibles, pero que forman parte de la dinámica de la organización, ¿ok? Los grupos los grupos de trabajo vienen siendo el vínculo que hay entre los individuos y las organizaciones, y tienen como objetivo vincular las metas de la organización con las metas de los individuos. Hay que recordar que cuando uno es parte de una organización, los objetivos, las estrategias y todo lo que la organización prevé o quiera conseguir o tenga, debe ser parte también del personal. No puede estar, digamos, divorciado lo que quiere la empresa de lo que quiere el empleado o el personal o su talento humano. ¿Ok? Cuando se hablan de grupos o cuando vemos grupos, tenemos que interpretar que existen fuerzas, aspectos, elementos que influyen en los miembros de los grupos y que en algunos casos o en muchos casos generan problemas, conflictos, desavenencias, ¿sí? Entonces, cuando uno ve una organización como sistema, entonces uno puede relacionarlo como las entradas, el proceso y las salidas. Entonces podemos decir que las entradas son las tareas, las metas, la tecnología, el tamaño de grupo, ¿sí? Viene un proceso, ¿verdad? Que en donde está involucrado el liderazgo, la toma de decisiones, los conflictos, el estrés laboral, y trabajando esos grupos da como resultado el cumplimiento de objetivos, la satisfacción del personal, el desempeño grupal. ¿Ok? Entonces, pero como pueden darse cuenta, en el momento que se genera el proceso de trabajar en grupo, hay muchos aspectos que forman parte del por qué a veces nosotros no entendemos que haya ese tipo de conflicto, pero bueno, sí los existen porque cada persona, como lo vimos en el módulo anterior, tiene la percepción diferente, tiene sus creencias, tiene experiencias diferentes, y que en el momento que éstas se alinean con el grupo, bueno, se obtienen resultados satisfactorios porque todos hay como un punto de equilibrio, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que los grupos, pues obviamente son complejos y se tienen que ir adaptando a las diferentes, a lo que se llama la dinámica de la organización, y siempre va a estar presente la competitividad, un poco el celo con el compañero de grupo, y bueno, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta al momento de estar en una organización, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja o digamos las funciones que tienen, las funciones significativas que tienen los grupos? Se puede ver a nivel de la persona. Si yo estoy en un grupo, me permite
de alguna manera conocerme a mí misma, ¿verdad? Me permite que yo desarrolle nuevas y diferentes habilidades porque es un compartir de conocimientos y experiencias y satisface algunas necesidades importantes como son la seguridad, el reconocimiento, la afiliación a los grupos. Todas esas son necesidades que uno va cubriendo cuando trabaja sigo diciendo grupo porque ahorita vamos a, a ver la diferencia entre grupos y equipos de trabajo, ¿sí? También el hecho de yo trabajar en grupo me ayuda a comprender el ambiente organizacional o el clima organizacional donde me estoy desenvolviendo. Y a nivel de la organización, bueno, el hecho de que la gente se agrupe permite realizar tareas que de repente individualmente no se pueden llevar a cabo. Hace que se potencien los talentos de las personas porque es una oportunidad de que la persona interactúe y manifieste sus puntos de vista, sus experiencias y sus ideas, ¿verdad? Y el hecho de que varias personas estén trabajando en lo mismo favorece esa tormenta de ideas que se genera, favorece la visión, pues la visión la visión y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo solita decida a que yo con un grupo, discutiendo todos los aspectos relacionados, podamos llegar a la mejor solución posible o a la mejor decisión posible. ¿Ok? Esa es una de las partes, o sea, de las funciones significativas que tienen los grupos. Ahora bien, cuando nosotros observamos, cuando nosotros vemos como desde afuera un grupo, o no somos parte del grupo, sino somos sí, testigos, observadores, nosotros nos podemos hacer varias preguntas relacionadas con cada uno de los ítems que ustedes ven en la presentación. Por ejemplo, cuando yo veo el grupo, yo me puedo preguntar, ¿cómo deciden ellos las metas grupales? Si de verdad esas metas que ellos están, se fijan, la organización cuenta con los recursos, el tiempo. ¿Quién habla? ¿Quién le habla a quién? ¿Quién toma siempre? ¿Quién siempre aclara los conceptos? O sea, ¿quién es el líder? O sea, tiene esas condiciones de líder. Si se entienden, si a la primera se entienden o hay que repetir y demoran mucho en llegar a un acuerdo. ¿Quién habla más? ¿Quién habla menos? ¿Quién al tomar, al opinar, tiene digamos, más seguidores? Eso significa que tiene liderazgo y poder. Si el grupo se mantiene unido durante toda la reunión o al contrario se fracciona, eso está relacionado con la cohesión, ¿sí? Si cuando observamos la discusión, hubo algunos que se afectaron más que otros, o que buscaban el conflicto, o que decían cosas que propiciaban el conflicto. Si se presentó el conflicto, ¿cómo lo resolvieron? Si se discutió mucho, si hubo alguien que organizara la discusión, ¿sí? Todo ese tipo de cosas uno las va viendo en los grupos de trabajo si uno los observa desde afuera, ¿sí? Y se da cuenta de que todo eso influye en el resultado que ese grupo va a tener, ¿ok? De acuerdo a la misión que le hayan encomendado. Entonces, ahora viene la diferencia entre grupo y equipo, ¿ok? Un grupo lo definen como un fenómeno natural entre las personas. De repente yo voy y me tomo un café con unas 3 personas, ya son un grupo, pero nació de manera natural. Pero un equipo es un fenómeno organizativo que es consciente. O sea, yo estoy consciente de que dentro de un ratico me tengo que reunir con mi jefe y con otra autoridad y vamos a discutir determinado tema. Estamos los 3 conscientes de que vamos a formar parte de un equipo de trabajo que va a tomar decisiones
que va a establecer estrategias, qué sé yo, lo que los mueva a ellos, ¿sí? Entonces, un grupo es un fenómeno natural entre personas, pero un equipo es un fenómeno organizativo consciente, ¿ok? Siempre un equipo siempre va a ser un grupo, ¿sí? Lo que lo diferencia es, digamos, cómo nace y lo que lo mueve, ¿ok? Entonces, si la organización tiene trabajo en equipo, pues voy a obtener una serie de beneficios, bondades, y entre las cuales les voy a nombrar. Si cuando digo beneficios es porque partiendo del hecho de que el equipo de trabajo se reúna, discuta y toda la cosa, pero que llegue, o sea, que sea, digamos, asertivo, ¿sí? No todo el tiempo los equipos de trabajo llegan a resultados viables o factibles, ¿sí? O que tienen cierto peso en las organizaciones, ¿ok? Entonces, si eso se logra, si el equipo de trabajo lo hace con todo lo establecido, cumple con todos los requerimientos, bueno, obviamente, eso va a mejorar la calidad del trabajo y del servicio que yo preste, ¿verdad? Va a aumentar mi productividad y va a mejorar los resultados de la organización. A nivel del talento humano, va a ser un ente motivador y de satisfacción para los integrantes del equipo, al ver que lo que ellos discutieron y lo que establecieron tuvo los resultados esperados, ¿sí? Se generan modelos de gestión que son muy importantes en la organización porque toda organización debe tener una estructura, debe tener políticas y estrategias y debe tener como un plan de acción. Entonces, el hecho de que yo dirija o que yo establezca equipos de trabajo para resolver situaciones, eso ya me está generando una manera de gestionar mi organización de manera, o sea, con calidad, de manera asertiva, ¿sí? El hecho de que las decisiones no sean aisladas, sino que sean por equipos de trabajo, me permite que el seguimiento que yo le debo hacer a eso sea mucho más fácil, porque yo hago como una evaluación hago la evaluación durante la discusión y posterior a ella, ¿sí? Y también el hecho de intercambiar conocimientos e ideas, pues fortalece el aprendizaje y el intercambio de información. Y forma parte también de la gestión del conocimiento, que es llevar información a todos los niveles de la organización. El hecho de reunirme facilita esta gestión, ¿ok? Entonces, cuando nos reunimos o los grupos, o todos los grupos pasan a ser o evolucionan y se transforman en equipos, ¿sí? Eh, Cada uno de los integrantes de esos equipos de trabajo coloca su mejor esfuerzo para obtener o para sumar a los resultados que, que se desea obtener, ¿sí? Es muy importante que cada una de las personas que forman parte de esos grupos tengan confianza en sí mismos, sean constantes en el propósito que se han fijado, ¿verdad? Y que tengan ¿cómo se dice? Tengan el sentido de pertenencia hacia el equipo y hacia la organización, porque en la medida que yo tengo sentido de pertenencia y entiendo lo que estoy haciendo y qué quiero lograr, pues yo lucho por eso. Entonces yo hago mi mejor esfuerzo, yo aporto lo mejor de mí a ese equipo de trabajo para lograr lo que yo considero o lo que la empresa considera como válido, ¿no? Para lograr todos los resultados que esperamos. Ahora bien, en cada uno de esos equipos de trabajo existen eh, parte de estos elementos que están presentados en la lámina, como son el conflicto, la cohesión, el liderazgo y poder, la comunicación y el estrés laboral. ¿Ok? Todos estos elementos
se fusionan, interrelacionan cuando existen equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, entendiendo qué son cada uno de ellos, en esa medida yo puedo establecer qué tanto estos elementos influyen de manera positiva o negativa en los equipos de trabajo y en la manera como puedo lograr las metas, objetivos o resultados que yo espero como organización. ¿Y para qué lo hago? Bueno, para ser más competitiva, para distinguirme de los demás, para obtener, obviamente, un beneficio económico, pero también para que cada uno de las personas, el talento humano que forma parte de la organización, se sienta motivado, se sienta satisfecho y tenga un amplio sentido de pertenencia. ¿Ok? Entonces, vamos a discutir o vamos a desarrollar de manera puntual cada uno de esos elementos a fin de que ustedes puedan, con un poquito más de lectura, poder contestar las interrogantes que forman parte de la actividad propuesta para este módulo de la asignatura. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar primero de la cohesión. Cuando nosotros hablamos de cohesión, nos referimos a el proceso dinámico, obviamente, que el proceso que se evidencia en un grupo de estar, de mantenerse y permanecer unido, ¿verdad? En la búsqueda de lo que ellos quieran, llámense objetivos o llámense satisfacer las necesidades afectivas de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, si yo lo defino de otra manera, yo puedo decir que es el conjunto de fuerzas que intervienen en que ese grupo de individuos permanezcan unidos y trabajen como un equipo, obteniendo, digamos, trabajando en armonía y obteniendo lo que ellos se plantearon. ¿Ok? Tener cohesión me facilita la toma de decisiones. En la medida que yo esté más unido, que los individuos estén más unidos, pues pueden llegar a tomar decisiones o la decisión que salga de esa discusión va a ser la discusión, digamos que mejor, perdón, va a ser la decisión que más la mejor posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay desavenencias entre ellos, sino que todos están mirando hacia el mismo punto. ¿Ok? Entonces, eh, no solo permite tomar decisiones asertivas, sino que me permite ser grupos que son eficientes y productivos. No invierten un tiempo precioso de la vida de la vida de trabajo, sino que aprovechan el tiempo y son productivos. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende el nivel de cohesión? Pues va a depender de algunas cosas como si el grupo está unido solo por la formalidad del trabajo, hay poca cohesión. O sea, si lo está haciendo porque, bueno, le tocó meterse en ese equipo, lo nombraron, pero no está satisfecho ni está convencido, pues ahí va a haber poca cohesión porque yo de repente mi actitud durante la discusión va a ser de desagrado, no intervengo, entonces no voy a favorecer la cohesión del equipo, ¿sí? Sin embargo, si dentro del equipo hay una buena relación, entonces eso me va a garantizar que haya una buena cohesión y voy a conseguir lo que yo quiera, ¿sí? ¿Cómo sé yo? Bueno, o una de las maneras de saber si si el equipo de trabajo tiene cohesión, una de las formas es ver el rendimiento de cada uno de ellos. Generalmente, cuando están cohesionados, cada uno de los participantes tiene el mismo o rendimientos similares, ¿sí? ¿Por qué? Porque están, vamos a decirlo así, como al mismo nivel. ¿Ok? Mientras que cuando los grupos están divididos, no tienen cohesión, algunos tienen mejor desempeño que otros y obviamente el hecho de que haya ese tipo de diferencias aumenta
aumenta la no cohesión del equipo. ¿Ok? Eso es con respecto a la cohesión, pero también cómo la construimos, porque también no puede depender solo de la actitud de cada uno de nosotros como parte del equipo, ¿sí? Debe haber un proceso de comunicación entre los miembros del grupo. Tengo que generar, cuando digo tengo, es porque todo equipo de trabajo tiene un líder, entonces ese líder tiene que generar confianza, debe establecerse una dinámica que no sea forzada, sino que sea más bien natural. Eh, como líder o como jefe de equipo de trabajo, debo estimular que nos apoyemos unos a otros, ¿verdad? Y siempre el líder tiene que buscar cómo solucionar los conflictos que se presenten, que siempre se van a presentar, en mayor o menor grado, pero entonces el líder es el que, digamos que la persona idónea para manejar ese conflicto y por supuesto superarlo. ¿Ok? Este, eso con respecto a la cohesión. Ahora bien, con respecto al liderazgo, que ya hemos mencionado, ya hemos mencionado básicamente el papel que tiene un líder en un equipo de trabajo o en una organización. Cuando yo digo que hay liderazgo es porque hay la capacidad de influir en un grupo, ¿sí? O en un equipo de trabajo para conseguir lo que yo quiera, digamos, como líder, ¿sí? O lo que la empresa me haya establecido que debemos conseguir, ¿sí? El líder debe estar comprometido, debe entender a su personal, debe estar alineado con los planes y estrategias de la organización, porque la única manera de representar bien a una organización es que tú estés convencido de que lo que ella te muestra y la visión que tiene, la misión que tiene, la visión que tiene a dónde quiere llegar, y estás de acuerdo con sus valores corporativos, la única manera es esa. Si no, tiendes a fracasar, ¿ok? Entonces, un líder es importante en los equipos de trabajo porque es la figura que no va a sonar bonito, pero que mueve los hilos de manera de poder llegar a un punto de equilibrio y tomar las mejores decisiones o formular las mejores estrategias. Bueno, conseguir lo que en ese momento es el objetivo de formar el equipo de trabajo. ¿Ok? Debe ser responsable. Todas las competencias que debe tener un líder para que ese grado de influencia sea significativo, ¿no? Un aspecto importante del líder es tener paciencia, saber compartir, compartir no solo digamos, un momento, sino información, un poco ceder su autoridad, ceder un poco de manera de conseguir un poco de retroalimentación, ¿sí? Y que las personas que forman parte del equipo pues le tengan confianza, le tengan respeto, ¿verdad? Las funciones específicas que tiene un líder el líder es el enlace entre ese equipo de trabajo o varios equipos de trabajo con digamos, con otros equipos de trabajo o con las autoridades o directivos de la organización, ¿sí? El líder soluciona problemas, el líder administra los conflictos y entrena. Eh, Cuando yo llego a ser líder, se supone que yo debo tener unas competencias, habilidades que me permitan estar en la posición de poder ejercer todas estas funciones que les he mencionado. ¿Ok? El, Así como existe el líder y esa capacidad de influencia que es el liderazgo, pues también existe el poder. Y el poder bien entendido, pues trae resultados positivos para la organización o sí, para la organización que estemos hablando. Este,
Cuando hablo de organización, expresamente estamos hablando de una organización eh, que genera beneficios, ¿verdad? Y satisface las necesidades y expectativas de los clientes, pero también una organización es una familia, ¿sí? Un equipo de una institución, una organización no gubernamental, ¿ok? Entonces existen diferentes tipos de poderes y a veces ese poder pues, digamos, no es compatible con lo que es el líder. Hay diferentes tipos, como el coercitivo, que de alguna manera te hace obedecer, pero a través del miedo. El poder de recompensar, ese solo atiende a los deseos de otra cuando le traen beneficios. El poder legítimo es el que da el ejercer un cargo de autoridad, ¿verdad? Y puede controlar y aprovecharse de los recursos de la organización. Y el poder de la información, bueno, los miembros que poseen la información o conocimiento, pues hacen que uno dependa de ellos, ¿verdad? Por eso es tan importante la gestión de conocimiento, que todos manejen información y todos puedan defenderse en un momento dado. Entonces, hemos visto que los grupos son fenómenos naturales, los equipos son fenómenos organizativos conscientes y que existen fuerzas dentro de esos equipos de trabajo que interactúan y que, dependiendo de la situación, afectan de manera positiva o negativa la actividad realizada, ¿ok? Entre ellos hemos mencionado la cohesión, que es el grado o las fuerzas que mantienen unidos a los integrantes de un equipo de trabajo. Hemos hablado del liderazgo, la persona que está al frente y que tiene ciertas funciones específicas de manejo y de dirección. Hemos visto que también hay el poder, que el poder también visto de manera a los extremos negativos, pues también puede influir en en los equipos de trabajo, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de los conflictos, que son algo natural que se presentan en cualquier situación de la vida, ¿verdad? Y más cuando no todos somos iguales y existen diferencias que nos marcan. Entonces, naturalmente se genera el conflicto, ¿sí? Entonces, como cada uno de nosotros tiene necesidades, intereses, obviamente, pues eso hace que se generen desavenencias cuando estamos trabajando en equipos de trabajo, ¿sí? Por qué se presentan conflictos? Se presentan por varios aspectos. El primero es el conflicto de roles, cuando este, las mismas funciones las tienen dos o más personas, entonces hay un choque ahí de autoridad, de poder, sí, de decisión. Ahí se presenta un conflicto. Se presenta un conflicto de asuntos cuando hay un desacuerdo en la solución que se ha presentado, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo, de repente se llegó a una solución a priori sin escucharme totalmente lo que yo quería decir. Entonces yo genero el conflicto porque obviamente no estoy de acuerdo. Se supone que voy a usar esa palabra, medianamente de acuerdo para que lo que vayamos a hacer, la tarea que nos han encomendado, pues tenga el mejor resultado, ¿no? No tiene sentido que esa tarea que nos encomendaron, mira, esto es el resultado cuando atrás ha venido varios conflictos y que no hemos resuelto de la mejor manera, ¿ok? Entonces, en realidad lo que genera el conflicto no es el desacuerdo en sí, sino cómo me afecta a mí como individuo el hecho de que de repente no tomaron en cuenta todas las opiniones al respecto, pues todo lo que yo quise expresar y que no me lo tomaron en cuenta como yo quería, ¿sí? Hay un conflicto también que es de interacción, es cuando no nos podemos relacionar de verdad entre el equipo de trabajo, no es fácil conversar, este,
siempre hay un problema, unos son más egocentristas, otros son un poco sumisos, entonces no hay cómo llegar a un acuerdo, entonces eso genera un conflicto de interacción y muchas veces pasa porque no están bien escogidas las personas que van a formar parte del equipo de trabajo. ¿Ok? Entonces, si yo gestiono de manera adecuada mi equipo de trabajo, bueno, mi grupo, mis individuos, mi personal, el talento humano que forma parte de ellos va a ser más resistente, más maduro en el momento del conflicto, va a ser productivo, ¿sí? Y obviamente una gestión ineficaz pues va a llevar al conflicto como tal, ¿ok? Entonces fíjense que ahí el papel del líder es importante porque del manejo que él haga de la situación puede seguir el conflicto o puede gestionarse de la mejor manera y se pueden llegar a los resultados que yo deseo tener, ¿ok? Hay algo que se llama el consenso de objetivos, que bueno, tiene relación con los conflictos que se presentan cuando yo no percibo de la misma manera el objetivo hacia el cual quiero llegar y quiero que el equipo de trabajo trabaje, ¿sí? O sea, trabaje en función de ello, ¿sí? Entonces, es importante que cuando se genera los equipos de trabajo, haya una visión clara del objetivo que se persigue, perdón, ¿sí? Porque en la medida que yo estoy consciente de ese objetivo y lo veo como real, como tangible, como medible, eh, y estoy convencido de ello, pues yo puedo generar em, mi mejor conocimiento, mi mejor actitud y todo. Entonces estoy en consenso con el otro que también está convencido y entonces eso va a disminuir el conflicto y al contrario va a aumentar la comunicación, va a mejorar la cohesión del grupo y por supuesto los resultados van a ser los mejores esperados. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se presentan en los equipos de trabajo conflictos? Pues si ya de hecho el trabajo genera un estrés particular, ¿verdad? Eh, porque la dinámica de nuestra sociedad ahorita mm, lo marca así. Si no tenemos un autocontrol, pues estamos estresados siempre, que si llegamos a tiempo, que si este trabajo es para ahorita y no lo he completado y todo. Si ese estrés se aumenta con los equipos de trabajo que no están bien cohesionados, que se presentan muchos conflictos y todo, pues obviamente ese aspecto va a ser de suma importancia y me va a interrumpir lo que yo deseo conseguir, ¿ok? Entonces el estrés laboral debemos manejarlo de manera seria, de manera, digamos, científica, ¿no? Las organizaciones deben estar al tanto de que el estrés laboral no conduce a nada bueno, porque de hecho tú puedes tener un nivel de estrés que te potencie tu fuerza, vamos a decirlo así, que te mueva para cumplir los objetivos, que te haga responsable, ¿sí? Bueno, es un estrés, digamos que en un grado que no es perjudicial. Pero cuando ya esa preocupación de cumplir los objetivos, de tal, de que no se cumplieron las metas, de que no trabajé en pro de eso, produce una preocupación excesiva, pues ya se traduce en un problema. Entonces, si estoy trabajando en un equipo y alguno de los miembros tiene un estrés laboral que no le permite ni siquiera discernir, obviamente eso va a bajar la productividad, ¿verdad?
ese equipo no va a ser productivo, va a generar más conflicto y pues los resultados no van a ser lo que yo espero. Entonces el estrés tiene mucho que ver con los resultados, digamos, en primer nivel, que son los del equipo de trabajo, y con los resultados globales que pueda conseguir la organización. Debemos tener un talento humano, un capital humano que mantenga un equilibrio en sus emociones, que tenga todas las herramientas para poder ejercer su trabajo con comodidad, no solo condiciones físicas, un buen equipo de computadora, una silla ergonómica, la confianza de mi jefe, ¿sí? Sino el aspecto también psicológico forma parte importante del estrés laboral y las empresas deben mirar un poco hacia eso y no descartarlo como que, bueno, todo el mundo anda estresado, ¿no? Porque en realidad, pues, si cuando ya se habla de estrés, se habla son palabras mayores. A veces uno usa esa palabra de manera incorrecta, porque ya hablar de estrés es hablar de que tus niveles de ansiedad y de preocupación están exageradamente altos y de repente no puedas volver atrás o necesites más ayuda de la que en un principio fue una simple preocupación. ¿Ok? Por eso se nombra como un elemento importante en los grupos de trabajo, en los equipos de trabajo. ¿Ok? El estrés. Y por último está la comunicación. Siempre hemos hablado de lo importante de la comunicación como herramienta esencial para que las acciones que establezcan las personas le agreguen valor a su parte personal y, por supuesto, a la parte profesional y a la organización, ¿sí? A la parte personal, la parte profesional y a la organización. El hecho de que yo sepa comunicar motiva a los empleados y los mantiene informados de cómo es la situación y en esa medida las personas van a trabajar en pro de lograr o de solucionar lo que está pasando, ¿sí? La comunicación en las empresas es importante porque crea un clima organizacional saludable, ¿verdad? Al tener yo la información, puedo discernir, pero también puedo aceptar de manera natural las cosas. Puedo establecer relaciones con otras personas, relaciones productivas, relaciones de peso, relaciones favorables, ¿verdad? Y obviamente el hecho de que yo me sienta bien porque hay una buena comunicación, una buena información, va a satisfacer va a satisfacerme a nivel personal, me voy a sentir bien, ¿ok? El hecho de la comunicación en la organización tiene varias funciones específicas que me voy a tomar la libertad de leerles, como son el control del comportamiento, porque en la medida que yo me comunique con la empresa de manera asertiva, influye en mi comportamiento, ¿sí? O de manera asertiva y de manera no tan asertiva, ¿sí? Es un fomento de motivación porque yo siento que me están tomando en cuenta, tengo la información completa de las cosas y no me están trabajando o sea, no me están hablando a medias, sino que conozco y en función de eso, pues puedo trabajar con mayor motivación. Es una fuente una fuente de expresión de afectividad, ¿verdad? Porque los grupos se comunican, si hay está planteado una celebración de algo, la gente va cómoda porque tiene buenas relaciones, manifiesta sus sentimientos de manera confiada, ¿sí?
El hecho favorece también, el hecho de tener una buena comunicación organizacional, favorece el intercambio de información. De golpe yo me siento en libertad de decirle a mi compañero, comentarle ciertas cosas, transmitirle de repente que identifique algo, algún problema, que tengo una solución a algo. No me quedo callada porque no me toman en cuenta, sino al contrario, tengo esa libertad, ¿verdad? El tener la información me permite cumplir con mi papel de, digamos, de autoridad o de nivel superior, en el sentido de poder instruir y mandar, eh, eh, ser una guía para que se realicen las cosas como debe ser. ¿Ok? De alguna manera influencia o es un elemento de persuasión también, ¿ok? Y no es lo mismo una empresa que no se comunique a todos sus niveles, sino que al contrario, se comunique, las personas sientan, es que tú lo sientes en una organización cuando tú entras y tú preguntas algo y la persona levanta el teléfono y conversa tranquilamente, ingeniero, aquí me están preguntando tal cosa, no sé qué, perfectamente, el ingeniero manda a decir tal cosa. O sea, tú sientes que la persona está agradada y que tiene la confianza suficiente de llamar y preguntar. En algunas organizaciones no es así, tú sientes que hay cierto temor inclusive de comunicarte porque no lo puedo llamar ahorita porque no sé qué. Bueno, total que la comunicación en las organizaciones es muy importante y hace que no solo en los equipos de trabajo, que es nuestro centro de la clase, no solo en ellos, sino a nivel de toda la organización, trae beneficios importantes, ¿no? Una de las cosas bueno, lo que les estaba diciendo, uno de los beneficios que tiene el que la empresa refleje ese nivel de comunicación que tiene es que hace que los clientes se acerquen a la organización, ¿sí? Tiene otros beneficios que es el posicionamiento de la marca, el impacto que tiene la identidad de tu empresa, eh, se nota, se nota. Tiene muchos beneficios, entonces tenemos que partir de que la comunicación, ejercer lo que llamamos la gestión del conocimiento, intercambiar información, comunicarnos, estar claros en que todas las personas que participan de una organización deben estar al tanto, deben tener información, ¿sí? Deben participar, deben conocer aspectos importantes, eso lo vamos a ver en el cuarto módulo, relacionados con la misión, la visión, los valores, la estructura de la organización, la cultura. En la medida de que yo me siento identificada con todos esos elementos que les nombré, en esa medida mi comportamiento, mi actitud, eh, mi forma de desarrollar mi trabajo va a cambiar para mejor, ¿ok? Y entonces, sin duda alguna, si formamos parte de esos equipos de trabajo y nos sentimos así, pues sin lugar a duda vamos a obtener beneficios importantes, no solo para nosotros mismos, sino para toda la organización, ¿ok? Ok, esto es parte de lo que quería que conocieran con respecto a los grupos en la organización. El desarrollo de la actividad está relacionada, si no han todavía consultado el aula virtual, en esta semana es la semana para evaluar. La fecha es hasta el 23 de julio, sin embargo, tienen oportunidad hasta el 24 de julio a las 12 del mediodía para cumplir con la actividad. En caso tal de que alguno no pueda, bueno, con mucho gusto se pueden comunicar y yo les doy un poquito más de chance. ¿Cuál es la idea de la actividad? La idea de la actividad es que ustedes hagan una presentación en PowerPoint, ¿verdad? Cumpliendo con el contenido solicitado.
Cuando revisen el aula van a conseguir una presentación donde les hago una serie de interrogantes relacionadas con estos elementos y su influencia en la organización. Obviamente yo siempre les digo a todos mis grupos que lo que uno da son como pastillitas y tips, ¿sí? Para cubrir y para dar nociones generales de a lo que se refiere el tema. Los invito siempre a que lean un poquito más y a que de alguna manera puedan colocarse en cada una de las preguntas que les hice correspondientes a este módulo. Si están trabajando en una organización, es mucho más fácil colocar esa pregunta en su organización, en la experiencia que ustedes han vivido para poderla responder, ¿sí? En parte de los criterios que se evalúan, uno de ellos es obviamente que cumplan con el contenido de lo que se está solicitando, que se haga una síntesis, no es que respondan una pregunta en 3 hojas, porque eso no tiene sentido, ¿verdad? La síntesis, cómo organizan ustedes el contenido, cómo es el diseño de sus diapositivas, porque es una presentación en PowerPoint, ¿verdad? Que esté redactada y que no tenga errores ortográficos, eso es muy importante. Y por último, el aporte personal. ¿Por qué les digo el aporte personal? Porque si bien es cierto que yo puedo leerles aquí una definición, ¿verdad?, de grupos o de equipos de trabajo, del estrés laboral, también es cierto que si responden colocándose en el papel de personal o recordando alguna experiencia que hayan tenido propia o de otros compañeros, pueden responder de manera como más natural lo que se les está preguntando y pueden proyectarse a lo que es positivo o negativo y les queda ese conocimiento. Yo no sé si se han dado cuenta que cuando uno trabaja con ejemplos de situaciones que se han presentado, que lo ha visto uno o que lo ha visto su compañero, es mucho más fácil recordar y es mucho más fácil, si yo les pido una definición, armar la definición y no buscarla, ¿sí? Entonces, a eso me refiero cuando digo el aporte personal. Yo estoy consciente de que hay mucha bibliografía y que uno toma muchas cosas de ella, obviamente, pero siempre debe haber el aporte personal. Transmitir mi esencia como trabajador en cada una de esas preguntas, mi opinión, ¿sí? Siempre la opinión de uno es válida porque cada uno de nosotros tiene una percepción, tiene creencias, tiene valores, tiene conocimientos y experiencias distintas y entonces eso va a enriquecer el trabajo que ustedes están realizando en cada una de las asignaturas que están cursando y que van a cursar. ¿Okay? Entonces, bueno, espero que la clase haya sido de su agrado, haya sido productiva, que hayan tomado algunos tips importantes y que puedan responder sin problema las interrogantes que les planteé en la actividad número 3. ¿Ok? Les recuerdo que pueden escribirme sin ningún problema al WhatsApp por alguna duda o inquietud que se les presente y que yo con mucho gusto les voy a responder. ¿Ok? Bueno, me despido entonces. Que pasen un feliz día y que tengan mucho éxito en todas las actividades que emprendan en la semana. Muchísimas gracias por su atención.